permitirnos estar otro día más aquí en su presencia, aquí para continuar la lectura del Evangelio de Mateo. Aleluya. Para mí es un privilegio estar aquí predicando su Evangelio de poder a esta última generación, en estos últimos tiempos. Yo le pido a mi Señor que pase un carbón encendido en mi boca, quemando todo pecado, toda iniquidad, que no permite que salga de mí ninguna palabra vana, que sea su Santo Espíritu sobre mí hasta ahora, que Él sea usando mi boca hasta ahora para todo aquel oyente que venga a escuchar su santa palabra, sea edificado su espíritu y sea bendecida sus vidas. En el nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. También le pido, Padre Jehová, que sea su Santo Espíritu ministrando en nuestros corazones, que nos dé luz, que nos dé rema, que nos dé revelación a su santa palabra, para alinearnos en ella y alinearnos en ella en nuestro diario vivir. Aleluya, para su honra, para su gloria. En el nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, toda la honra y la gloria del Señor. Vamos a esta hora a abrir las Escrituras para leer la santa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos al Mateo capítulo 14. Ya estamos en el capítulo 14, mis hermanos, con el tema de hoy, alimentación de los 5,000. Ese es el tema de hoy. Aleluya. Así que vamos a empezar esta hora. Eso está en el versículo 13 hasta el versículo 21. Alimentación de los 5,000. Así que empezamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que les tenía para hoy este día. Hay que dar gracias a nuestro Señor por su santa palabra impartida a esta hora del Evangelio de Mateo. Gracias, Señor, le damos gracias por su palabra santa a esta hora. Yo oro, Padre, para que esta palabra haya caído en un corazón bueno, que la haya recibido un corazón bueno y sea fructífero de fruto al 100 por uno, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos al primer versículo del tema para escudriñar la palabra de hoy, de este día. Como dice aquí, alimentación de los 5,000, un milagro que el Señor hizo de los 5 panes y dice los 5 panes, aleluya, 5 panes de cebada y 2 peces, ¿verdad? Bueno, déjenme, con permiso. Dice aquí en el primer versículo, por este que vamos a empezar a escudriñar la palabra en el nombre de Jesús. Dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. ¿Oyendo qué? Dice: oyendo Jesús. Bueno, ¿se acuerdan que anteriormente, en el tema anterior, mis hermanos, en la muerte de Juan el Bautista, en el capítulo 12, que es el último versículo del capítulo de la muerte de Juan el Bautista, que eso fue ayer, ¿verdad? Que lo dimos. Dice: entonces llegaron sus discípulos
y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Juan el Bautista, que lo habían decapitado, ¿verdad? Que había ordenado Herodes que lo decapitaran a Juan en la cárcel, ¿verdad? Y fue así que trajeron la cabeza en un plato y se la dieron a la muchacha porque ella lo pidió, ¿se acuerdan? Bueno, entonces dice aquí en el capítulo 12 que los discípulos tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es por eso que dice que oyéndolo Jesús, o sea, oyendo lo que los discípulos le habían anunciado, que habían matado a Juan y que ellos lo habían enterrado, es por eso que dice que oyéndolo Jesús se apartó de ahí. Aleluya, aquí está nuestro Señor. Gracias, Padre, por su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí, oyéndolo la noticia que le habían dado que Juan había muerto, ¿verdad? Bueno, dice que se apartó allí a un lugar desierto, no a un desierto, no, a un lugar desierto que era en la ciudad, dice aquí en Lucas 9:10, dice, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. O sea, al escuchar nuestro Jesús la noticia que llevaron los discípulos que Juan había muerto y que ellos lo habían enterrado y que pues le contaron la historia pues que lo habían decapitado, ¿verdad? El Señor pues dice que oyendo eso, dice, oyéndolo Jesús se apartó con ellos, dice en Lucas ya más explicado, tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Bueno, fue por la noticia que le habían dado, se quiso apartar aparte. Aparte de ahí dice que agarraron un barco, ¿verdad? Dice, déjenme irles a leer ahorita. Dice, déjenme ver dónde les encuentro, donde dice que fue en un barco, que ellos tomaron una barca para moverse a ese lugar, ¿verdad? Dice, aleluya. Bueno, déjenme ver aquí donde dice, si en Lucas 9:10 ya les dije, y cuando la gente supo, dice, y cuando la gente lo supo y le siguió, y dice que déjenme ver dónde dice que aquí está, en Marcos 6:32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ya dijimos que ese lugar desierto era en la ciudad de llamada Betsaida, ¿verdad? Dice aquí en Marcos 6:33, dice ahora, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie, dice, desde la ciudad, y llegaron gente que llegaron antes que ellos, dice, ellos fueron a pie desde las ciudades, dice, de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas como que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aleluya. Pues aquí dice, aquí en Mateo pues dice que sí, ¿verdad? Que hallando, dice, oyendo el 13, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto apartado, que ya dijimos que era una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando salió en la barca, así como dice Marcos, dice que la gente lo vio cuando él partió, ¿verdad? Dice que la gente lo vio y dice, de ciudades se fueron caminando, se fueron a pie, dice,
Se fueron a pie y llegaron antes que ellos. Dice, llegaron antes que ellos y se juntaron con él. ¿Qué dice más aquí en Mateo? Ya en Mateo dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, dice, pero también dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Aleluya. ¿Por qué fue que el Señor hizo eso? Aquí en Marcos dice, y se juntaron con él y salió Jesús y hubo una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ellos seguían al Señor especialmente porque ellos sabían de todas las señales que hacía y todos los enfermos que él sanaba. Es por eso que seguían a nuestro Señor, ¿verdad? Es por eso que lo seguían. Eso está, mis hermanos, en Lucas 9:11 dice, y andando la gente lo supo y le siguió a él y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Ven? A los que necesitaban ser curados, no a todos los enfermos, solamente los que necesitaban ser curados, mis hermanos. Dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aleluya, aleluya. Dos cosas aquí, dice que tuvo compasión de ellos. Dice que él los recibió. Eso es lo que me gusta cuando dice que él los recibe. Dice que él los recibió. Déjenme, eso está aquí en aleluya. Aleluya. Déjenme encontrarles aquí donde dice que él los recibe. Aquí en Lucas 9:10, Lucas 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió. O sea, Jesús los recibió y les hablaba del reino, o sea, los acabo de leer, del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser ser curados. Pero miren qué importante. Ellos escucharon de Jesús, ellos lo vieron que se fue en esa barca, ellos se fueron a pie, de ciudades fueron a pie a buscarlo, llegaron antes que ellos, ya lo estaban esperando. Él cuando levantó sus ojos vio que era una multitud de gente que estaba ahí y dice que él, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dice también aquí en Mateo, qué importante eso, ¿verdad? ¿Ven? Cuando una persona necesita de Jesús, bueno, tiene que seguir, no hay excusa. Estas personas a pie lo seguían, mis hermanos. Y fue retirada, fue un lugar retirado donde él se apartó, dice un lugar desierto también, ¿verdad? Fuera, dice, aleluya, a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Dice que se apartó, ¿verdad? Pero ellos se apartó, ya dijimos, porque él le habían dado la noticia, pues que Juan había muerto, pero como el Señor ya habían visto, demasiada gente ya lo seguía, habían visto ya las señales del Señor, sabían que él sanaba enfermos y es por eso que seguían a nuestro Señor, ¿verdad? Porque ya también ellos sabían que lo que él se acuerda que acababa de dar el mensaje de las parábolas, ¿verdad? Que dijo que decían ellos, pues que quién era este hombre, ¿verdad? Que tenía esta sabiduría, ¿verdad? Se acuerda que hasta los fariseos, los mismos judíos, ahí en su donde él se crió, ellos decían, pues quién es este, ¿verdad? Que hace milagros hechos por sus manos, pues quién es este. Bueno, ya se había dado mucha gente a conocer la fama de nuestro Señor y es por eso que lo seguían mucha gente. Y igualmente a hoy, mis hermanos, los testimonios que el Señor hace, las sanaciones, todos los que venimos al Señor, no dejemos de dar testimonio, porque por el testimonio de lo sobrenatural, de los milagros, del poder de nuestro Señor que está haciendo en nuestras vidas, así van a venir muchos a nuestro
Jesús, ¿verdad? Y dice aquí, como dice él, esa gente que venía y lo siguió, muy importante, tienes que seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él te reciba, aleluya. Y es de la manera que solamente Él vas a conocer, por parte de Él, ¿verdad? Y por su Santo Espíritu revelado, lo que es el reino de Dios, mis hermanos, porque solamente por el Espíritu Santo es revelada la palabra de Dios, el evangelio de Dios, el reino, dice, hablaba del reino de Dios, aleluya. Y la única forma de que pueda ser sanada es por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Jesús ya Él se llevó toda enfermedad en la cruz. Eso está en Isaías 53, 5, 6. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, aleluya. Es por eso que tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo a seguirlo y recibir, y para que Él nos reciba, aleluya. Él nos recibe, mis hermanos. Él está con los brazos abiertos, nomás que tú vengas a Él así como estás. Y Él dice aquí que Él dice que lo sanaba a los que necesitaban ser curados. Acuérdense que mismo nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Dios, nuestro mismo Padre Jehová y mismo Señor sabe la necesidad que tenemos más que nosotros mismos, mis hermanos. Yo me acuerdo una vez que yo fui a ver un predicador, un profeta que vino aquí a una iglesia que yo iba, vino y yo fui a ver ese profeta, pero yo estando ahí nomás escuchando la prédica de ese hombre santo de Dios, ¿verdad? Un profeta de Dios. Al terminar, mis hermanos, al terminar de escuchar la prédica que él había dado, la administración, él dijo, pasa adelante, ¿verdad? Pasa adelante, me dijo a mí y a muchos, no nomás a mí, a más gente, pero a mí me dijo, pasa adelante. Y me había puesto todas mis muelas, me las había calzado. Calzado se dice que cuando te hacen esos rellenos, cuando tus muelas están picadas, bueno, todas me las rellenó, todas de platino, y me puso diamantes en los dientes, en las muelitas, aquí las muelas de aquí, y acá atrás me puso diamantes. Pero ven, yo necesitaba eso, porque ya tenía mucho tiempo con esos rellenos, que ya comía chocolate y me dolía, el dulce ya cuando comía me dolía, pero ahí el Señor me lo puso, ¿verdad? No te duele, no te cobra, no, pero Él sabe lo que les digo, Él sabe tu necesidad que necesitas en ese momento, y Él te la da, mis hermanos, Él te la da. Así a otra muchacha, a ella le habían dicho que iba a quedar coja, ¿verdad? Hasta llevaba un bastón ahí por un accidente que tuvo, y ahí el Señor le dijo, pasa adelante, le dice el profeta, y le dijo, el Señor te dice que no vas a quedar coja, y ahorita mismo Él te sanó, camina. Y ella caminó como si nada, mis hermanos, ahí al instante, haciendo nuestro Señor milagros, pero ven, cosas que nosotros necesitamos. Por eso dice aquí, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aleluya, aleluya. Bueno, mi hermano, pues es así cuando no dejen, por eso no dejen. Yo les estoy enseñando con hechos que tenemos que ir a buscar a esos profetas de Dios, porque Dios mismo está ahí representándolos. Ahí mismo está nuestro Dios con ellos, haciendo cosas grandes, nuestro Señor Jesucristo, Padre Jehová, dando palabra, el Espíritu Santo haciendo sus obras, ¿verdad? Porque Él es el que hace las obras, pero tenemos que ir a buscarlos, mis hermanos, así como aquí buscaron estas 5,000 personas, 5,000 hombres, no contando mujeres ni niños, fueron a buscar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro Señor en ese momento? Dice que Él les hablaba del reino de Dios,
y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Aleluya, aleluya. Bueno, dice aquí en el 14, dice, y saliendo Jesús de una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aleluya. Dice en el 15, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Dicen que ya eran como las 12 de la noche, ¿verdad? En otro libro del Evangelio dice que eran ya las 12 de la noche, mis hermanos. Por eso los discípulos le dijeron que despidiera a la gente, ¿verdad? Porque ya dice aquí que ya pasaba ya era muy tarde, pero en uno de aquí del mismo libro, de los mismos evangelios, dice que ya eran las 12, ¿verdad? Que ya eran las 12 de la noche, aleluya. Bueno, dice aquí que continuamos, dice, y la hora ya pasada, que le digo que eran las 12 de la noche, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, o sea, para que coman algo, compren alimento y coman, ¿verdad? Es lo que les decía a ellos. Y Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, denles vosotros de comer. Les dice, ¿verdad? Dice, aleluya, en eso bien explicado está aquí en Juan capítulo 6. Les dice, entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. No, espérenme, ahí no. Aquí en el 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes. No, ahí tampoco, déjenme ir donde quiero hablar, ahí donde le dijo a Felipe. Eso es después de Felipe, cuando ya hace el milagro de los panes, pero no, déjenme ir ahí donde le dice de Felipe. Está aquí lo de Felipe, cuando el Señor le dice a Felipe déjenme ver, yo la apunté aquí, aleluya. No, aquí no es, donde les dice que a Felipe, fue a Felipe que le dice, déjenme, yo no me acuerdo que se los apunté para dárselos. Sí, creo que aquí está. Juan 6. No, ese es el de los panes. Espérenme, ahorita se los encuentro. Sí, aquí está el de Felipe, sí es aquí. Aleluya. Aquí en Juan 6, en Juan 6, 5. Dice así, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, aleluya, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Dijo así, Andrés, ¿se acuerdan que Andrés siempre muy incrédulo, ¿verdad? Y aquí otra vez, pero bueno, ¿qué le dice? Que entonces aquí ya les dice el Señor, ven, pero yo les quería comentar lo de Felipe, que cómo fue que le pregunta a Felipe, pero le dice el Señor, dice aquí la palabra que nomás era para probarle, porque Jesús sabía lo que él había de hacer, ¿verdad? Es ahí donde aparecen ya dice, ¿qué es lo que tienen? Y dice ahí donde aparece el muchacho con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Pero ¿qué dice aquí más? Aleluya. Si es en el 16 de Mateo dice, 14, 16 de Mateo dice, Jesús le dijo,
no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, aleluya. Por eso les conté de Felipe, cómo fue que el Señor le pregunta a Felipe, ¿verdad? Él les dijo, tráemelos acá. Dijo, tráemelos acá, ¿verdad? Ahora sí ya les voy a ir a leer cómo es que el Señor bendice a los panes para que se multipliquen. Eso está en Juan 6, capítulo 11. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Quiero cuando dice que los bendijo. Espérenme. Vamos todavía dije Juan 6. Juan 6. En el 6 sigo en el 10. Sí, aquí está. Juan 6 dice, entonces les dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió, habiendo dado gracia, ¿verdad? Pero déjenme donde dice que él al levantarlos mirando el cielo, él los bendijo. Está también ahí donde dice de esa forma. Aquí nomás dice que aquí solamente en Juan dice que él los tomó y habiendo dado gracias, pero no, mis hermanos, él puso los ojos en el cielo para bendecir los 5 panes. Déjenme ver aquí donde se los encuentro. Aleluya. Porque es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué es importante, mis hermanos, saber? Por eso dice el Señor, escudriñen la palabra, ¿verdad? Escudriñen la palabra. Aquí, mis hermanos, en Marcos 6:41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos, aleluya, levantando los ojos, dice, ok, eso es lo que yo quería que es muy bien que pongan atención. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron, aleluya. ¿Ven? Pero eso es importante. Porque es importante, mis hermanos. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres que Dios el aceite, Dios lo bendiga, ¿verdad? Que sea bendito de parte de Dios, que Él lo bendiga. ¿Para qué? Para poder usarlo en los enfermos o ungir tu casa, ¿verdad? Para cuando tú lo uses, Dios obre, o sea, sane con el aceite. Por eso yo quería que vieran aquí donde dice entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos. En la otra ya nos dijo que dio gracias también, ¿verdad? Dando gracias al Señor. O sea, levantó los ojos al cielo y lo bendijo y dio gracias a nuestro Dios. Muy importante, por eso el Señor dijo, escudriñen la palabra. Es lo mismo cuando uno hace con el aceite, mis hermanos. Usted lo levanta así arriba, lo levanta arriba, o sea, arriba así. Levanta los ojos al cielo y usted le empieza a decir a Padre Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, bendice, Espíritu Santo, bendice este aceite. Bendícelo, Señor, para cuando yo lo use en los enfermos o cuando unja mi casa. Sea tu sangre preciosa protegiendo, sea sanando, sea liberando. Seas tú haciendo la obra perfecta con tu poder. ¿Ven? Es lo mismo, por eso es importante. Aquí lo que el Señor dijo, y él que hizo, Él multiplicó los panes. Dice que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ese milagro poderoso hizo nuestro Señor, dice aquí, y comieron todos y se saciaron. Y aparte de eso, continuamos aquí, que dice, ven porque es importante, es muy importante que escudriñemos la palabra, ¿verdad?
aleluya, siempre creer lo que el Señor hizo es poderoso, y si Él no lo puso, lo dejó escrito, es para que nosotros veamos también su poder, mis hermanos, porque Él está enseñándonos aquí su poder, que Él puede de la nada hacer. Miren, 1000 personas comieron, ¿verdad? 1000 personas. Ok, dice aquí, es su poder de nuestro Señor, sobrenatural, algo inusual, ¿verdad? Aleluya. Entonces dice, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. O sea, aparte de que comieron a saciarse, a llenarse, mis hermanos, dice que recogieron los pedazos y fueron 12 cestas llenas que sobraron. Aleluya, aleluya. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra nuestro Señor, que quiere que aquí nosotros entendamos? Principalmente es el poder de Dios, ¿verdad? Ese milagro poderoso de los panes y de los peces, que Él los multiplicó. Aleluya. Ese es el poder de nuestro Señor, que para Él no hay límites. Para Él es imposible, o sea, todo es posible para Dios. Pero aquí hay otra cosa muy importante, que el Señor, ellos lo fueron a buscar a nuestro Señor, esa gente caminando, estaban ya dice que ya eran las 12 de la noche, ¿verdad? Y pues no habían comido tampoco, ¿verdad? Bueno, pues el Señor ahí les da primero, les da de comer, dices, Jesús no solamente solamente no les dio comer espiritual, así como dice Lucas 9:11, que Él los recibió, dice, y andando la gente lo supo y lo siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Esa es comida espiritual, mis hermanos. Y los sanaba y los sanaba y los que necesitaban ser, y los sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero hubo una cosa importante ahí también, que el Señor les dio a saciarse de comer, mis hermanos. O sea, que Él te va a dar a comida espiritual, pero también comida natural, física, a llenarte. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo más bien aquí el Señor con esta palabra? Que cuando nosotros prediquemos la palabra, que tengamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo lo he visto y yo digo, ¿cómo es posible, mis hermanos, que estén haciendo eso? Hay muchas iglesias que dan comida, pero nomás están dando comida a la gente, y viene mucha gente que es gente que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón todavía, pero como hay comida free, van, ¿verdad? Porque anuncian que va a haber comida, pero no les están dando palabra. O sea, no les están predicando. Yo he ido y nomás les dan su bolsita y se van. No, mis hermanos. Aquí el Señor, Él primero les predicaba y después les daba la comida, si se dan cuenta. Pero tú, cuando usted está, primero tiene que ser la comida espiritual, que es la importante para lo eterno, ¿verdad? Y ya la comida que es física para la carne, para el cuerpo, entonces está bien darla, porque aquí te dice que des las dos. Pero no des nada más la comida sin predicar, sin darles comida espiritual, sin darles la palabra de Dios, que eso es lo importante, mis hermanos. Aquí es para la salvación del alma, aquí es para lo interior, no lo exterior, pero sin dejando también de darles la necesidad de esas que coman, ¿verdad? Lo que necesita el cuerpo, pero sin olvidar lo espiritual. Aquí es muy importante esto, lo que el Señor hizo, para que nosotros veamos, mis hermanos, veamos que sí, tenemos que, no tiene que estar dejada una cosa por la otra.
cuando tú des comida a la gente, mis hermanos, porque la mayoría vienen gente que no conocen del Señor, pero o sea, tú dales la comida, pero esté alguien con un micrófono, con esos que son como bocinas predicando la palabra, esté alguien más ahí para orando para sanación. O sea, es ahí que el Señor nos está enseñando con esto. No dejen de ser lo de Dios, o sea, lo que nos está diciendo, sin dejar ser lo otro, ¿verdad? Eso es muy importante lo que el Señor nos dijo aquí. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, y el Todopoderoso, el Shaddai, que para Él no hay nada imposible, está con nosotros y Él nos va a apoyar, Él nos va a ayudar siempre que tú tengas, así como el Señor lo hizo, ¿verdad? Siempre, porque tú no puedes, miren, mis hermanos, no puedes tú ir como a un suponer. No puedes ir otro, ¿verdad? Ya les dije, hay iglesias que están haciendo eso, nomás dan la comida y no están predicando, está muy mal, porque viene mucha gente que no conoce de Dios. Sí, hay necesidad, más en este tiempo hay mucha necesidad de comida. Bueno, ahí es de aprovechar y predicar la palabra, dice el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y tener a alguien más que esté orando por las personas, aleluya, para que reciban los que necesitan, como dice el Señor, los que están enfermos con necesidad de ser curados, bueno, que estén ahí, ¿verdad? Liberación, sanación, bueno, es lo que te está diciendo el Señor. Y haz de cuenta como que los que van a los indigentes, a los que están en la calle, si tú nomás y vas y les predicas, oh, Dios te ama, Dios te quiere, pero esos tú sabes que sí tienen necesidad de comer, ellos sí, o sea, ellos sí necesitan que alguien les dé cobija, que les dé comida, pero si tú nomás le das palabra, entonces no está, o sea, no, ¿verdad? Porque ahí más bien están las dos necesidades, pero muy, muy clara que se ve la de la comida, ¿verdad? Porque ellos no trabajan, ellos no están bien de su mente, ¿verdad? Bueno, pero lo necesitan, ¿verdad que sí? Más que Dios, sí, pero también está ahí la necesidad muy visible que ellos necesitan. O sea, si tú nomás le vas a hablar de la palabra y lo que de verdad se está viendo, no está haciendo uno nada, ¿verdad? Bueno, pues es así, no puedes dejar de ser las dos cosas juntas, mi hermano. Poderoso lo que el Señor, y aquí nos lo enseña Él, diciéndonos, para mí, Él es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Sigamos las huellas de Él, o sea, sus pasos, lo que Él nos ha dejado, y entonces, miren, Dios es el que hará que todo alcance, que todo se multiplique, que tú puedas hacer. Si tú sigues los pasos del Señor, bueno, el Señor te estará respaldando también. Muy poderosa esta palabra, mis hermanos, no dejando de hablar del reino de Dios, de la palabra del Evangelio, la salvación, que el Señor, dando las nuevas, que el Señor es resurrección, que Él es el único, el camino, la verdad y la vida, el único que podemos ir al Padre, que Él es la puerta, dice, yo soy la puerta, aleluya. El que por mí entrará será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya, no olvidando, mis hermanos, de predicar, pero siempre dando, mis hermanos, a que dar. No hay que vender nada. Mucha gente está vendiendo, las mismas iglesias están vendiendo la comida, mis hermanos, a las mismas ovejas. Pero bueno, el Señor les tiene que revelar a cada uno, ¿verdad? Que eso no está bien. Él ya lo dejó escrito, que no usen su iglesia de cueva de ladrones, ¿verdad? Él mismo lo dijo y está escrita la palabra cuando Él entró y tumbó todo, les tumbó todo el negocio a todos los que estaban así haciendo ahí mercader. Bueno, eso está escrito, mis hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ahí pues cada persona, Dios que se lo esté revelando, son cosas que Dios ha puesto y está escrito. Y hoy con esta palabra del mismo Señor, que Él sació a llenar a esas personas, primero les dio la palabra, dice, primero les habló del reino de Dios y después los sanó, mis hermanos, y después les dio de comer. Aleluya, aleluya. Poderoso nuestro Señor.
así nuestro Señor, así que hay que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, no olvidando este milagro poderoso que hizo de la señal de los 5 panes, aleluya, los 5 panes y los 2 peces, aleluya, 5 panes de cebada y 2 peces, que los multiplicó para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y hombres. Poderoso nuestro Jesús. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que les tenía para hoy. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Continuamos con el tema. Jesús anda sobre el mar. Bueno, nos vemos mañana. Las bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Jonathan, Alexia, Astro. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana a las 6. Bendiciones.